Bueno, para mí es un placer estar invitado al Parlamento de la Xente. Me parece que es una iniciativa fundamental para acercar las instituciones a la ciudadanía. Nosotros no solo decimos las cosas, sino que aquello que decimos luego se puede demostrar siempre con hechos contrastables. Lo hicimos con los salarios mínimos, lo hemos hecho con el proyecto Impulsa, que saca adelante proyectos de emprendedores sociales y demás, y lo hacemos ahora también con el Parlamento de la Xente. Esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso más amplio de apertura de Podemos en el conjunto de Asturias, teniendo en cuenta que tenemos que construir una candidatura con el conjunto de actores, tanto a nivel municipal y a nivel autonómico, para nutrir, para dotar de una estructura, de un protagonismo ciudadano fundamental a lo que va a ser la candidatura para las elecciones generales. A nosotros no nos importa tanto la cuestión de las siglas o la cuestión de los nombres, como que el proyecto en sí mismo sea fuerte, sea robusto y sea capaz de llevar la voz de la gente a las instituciones. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con las elecciones generales que están a la vuelta de la esquina, las elecciones generales del 20 de diciembre, que para nosotros no son unas elecciones más, para nosotros son un momento histórico y como tal lo vamos a enfrentar. Por eso vamos a desplegar una campaña electoral histórica con el protagonismo ciudadano en primer lugar y en portada, porque estas elecciones no se vota por un partido. Nosotros lo que estamos poniendo encima de la mesa es la posibilidad de elegir un modelo de futuro digno, un modelo de país distinto, asentado sobre dos pilares fundamentales. Uno, pobreza cero y acabar con la desigualdad, que es prioridad y que es fundamental y condición necesaria para poder reactivar la economía. Por lo tanto, luchar contra la desigualdad, reactivar la economía. Y eso también está entrecruzado y está atravesado por una reforma fiscal progresiva para que paguen los que más tienen y, como siempre decimos, poner orden en las cuentas para tener un país mejor, para tener un país en el que enorgullecernos todos y todas, y un país donde nadie se quede fuera y tenga un crecimiento robusto y estable en el tiempo, desarrollando un plan de modernización económica para tener un país a la altura de nuestras necesidades y a la altura de nuestras perspectivas de lo que nos merecemos.